Saludos, estimados amigos de su canal Yahweh Ben Internacional. Hoy estamos felices y contentos de poder continuar con una nueva edición de esta sección que hemos preparado con mucho gusto, con mucho aprecio para todos ustedes, nuestra audiencia, nuestros amigos, a través de estas plataformas donde compartimos esta sección. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. La gente de Cos TV, la gente de YouTube y cualquier otra plataforma donde podamos colocar el video próximamente. En esta sección denominada Conversando en el Camino, una sección compartida con mi hermano Manuel Cantú. Este diálogo, esta conversación, lo que yo llamo un conversatorio entre nosotros, no se trata, estimados amigos, de una conversación solo entre Manuel y yo. Aquí usted puede ser el tercer participante en este conversatorio. Usted no está allí solo como un espectador, quiero que sepa. Usted está allí para que tenga una respuesta, un feedback. Usted puede hacer preguntas, usted puede aportar ideas o opiniones. Si está a favor o está en contra de lo que estamos diciendo, con toda libertad. Nosotros no censuramos la libertad de expresión. Respetamos todas las opiniones de las personas, así como sí también exigimos que se respete la nuestra. Y en ese orden de ideas, en una relación respetuosa y amistosa, cordial, entonces de esa manera queremos relacionarnos con nuestra audiencia. En la edición anterior dejamos pendiente tratar un tema, estamos en el tema, recuerden que el tema que estamos hablando es ¿qué son las raíces hebreas? ¿Qué son las raíces hebreas? Que es el concepto que nosotros estamos presentando para ustedes. Y en la edición anterior quiero agradecer a los amigos que dejaron sus comentarios. Muchas gracias, muy buenos comentarios, muy bien valorados y muy agradecidos. Y dijimos entonces, o quedamos en la edición pasada, de que íbamos a hablar acerca de el hebreo, Abraham el hebreo. Y ese es el personaje que vamos a estar presentando hoy. Y la relación entre Abraham el hebreo o Abraham y el Mesías Yahoshua dentro del contexto de raíces hebreas. ¿Qué tiene que ver Abraham con el concepto de la restauración de las raíces hebreas? Y para ello vamos a colocar entonces en pantalla un documento, o vamos a tratar hoy con dos documentos que vamos a compartir. Vamos a comenzar con este. El Israel de Yahweh es el documento, pero no es el tema en sí. Vamos a hablar es de Abraham el hebreo, la relación de Abraham el hebreo con las raíces hebreas de la fe, o la restauración de las raíces hebreas de la fe. Entonces, este documento comienza hablándonos un poco acerca de lo que ocurrió luego del diluvio. El hombre postdiluviano, ¿verdad?, dio origen a un conjunto de naciones, las cuales comenzaron a vivir ajenas, alejadas a la voluntad del Creador, a la voluntad de Yahweh, a la forma de vida que Yahweh desde un principio le estableció, al hombre para que anduviera en ella. Entonces, a pesar de que hubo un juicio, un diluvio universal, a pesar de que la mayor parte de la humanidad allí pereció, y a través de Noé y su familia comenzó una nueva historia con la humanidad, entonces, a pesar de todo eso, la gente continúa haciendo lo malo. Luego de la descendencia de los sobrevivientes en el diluvio, los hombres siguieron haciendo lo malo. Entonces, se constituyeron pueblos, se constituyeron naciones, y todo eso ocurrió a través de... ¿Te acuerdas por qué comenzó la gente a organizarse como pueblos y naciones, Manuel? Claro, bueno, fue cuando Yahweh pues dividió por idiomas, por lenguajes diferentes. Entonces pues unos a otros no se entendían, y con el que se entendían pues empezaban a juntar, y pues empezaron a hacerse grupos, que después eso conllevó a naciones, ¿verdad? Claro. Pueblos. Eso a consecuencia de que habían hecho una torre, ¿te acuerdas? Que hicieron una torre y ellos querían la fama, querían ser famosos. Desde un Sí, principio, Yahweh había establecido que el hombre tenía que expandirse por toda la tierra, ¿verdad? ujú, Y los hombres hicieron lo contrario. Ellos querían concentrarse en un solo lugar, querían hacer como un sí, imperio. Hay un personaje muy famoso llamado Nimrod, que según las ujú, fuentes bíblicas y extrabíblicas, era quien dirigía todo este movimiento de conglomerado, de querer reunirse todos en un lugar y levantar una torre que metafóricamente, en forma hiperbólica, llegaría hasta el cielo, ¿no? ujú. Porque sabemos que una torre de esa no iba a llegar nunca al cielo, pero era una manera de decir lo grande, lo majestuoso que querían ellos con eso. Y entonces Yahweh tuvo que confundirle los idiomas, porque es
es interesante decir que en aquel entonces había un solo idioma en la tierra. ¿Y cuál sería ese idioma? Bueno, la verdad la Biblia no dice qué idioma hablaban ellos en ese momento, pero nosotros tenemos la percepción de que podría ser muy probablemente el hebreo, porque es el hebreo la lengua por medio de la cual se da la revelación. Entonces quizás es probable que estas personas hablaban hebreo, todas, en un principio, y luego sus lenguas fueron confundidas y entraron en vigencia los demás idiomas, las demás lenguas. Entonces, en síntesis, eso es lo que pasa. Viene Yahweh, les confunde, esta gente ya no se entendían, y así es como comienzan a distribuirse en el territorio y geográficamente, y se constituyen como pueblos y naciones. Pero esta gente, estimado hermano, es sorprendente como que a pesar de que venían de un juicio universal, ellos decidieron seguir haciendo lo malo y buscar la gloria propia y no la gloria del Creador. Entonces allí es donde entra esto que vamos a estar leyendo por acá. Motivado a esto y como parte del plan de redención, porque después de la caída del hombre en el pecado original, Yahweh tenía un plan de redención para la humanidad. Entonces, motivado a esto de que los hombres seguían siendo rebeldes y pecadores y se constituyeron ahora como pueblos y naciones pecadoras, entonces, como parte del plan de redención que Yahweh había establecido para la humanidad, el Todopoderoso decidió constituir una nación santa. Y es importante aquí el concepto de nación para lo que vamos a hablar hoy. Es importante ver aquí que esta nación dice acá, es decir, una nación santa quiere decir que está separada del modo de vida pecaminoso de las demás naciones de aquel entonces para que fuese una propiedad exclusiva. Y este detalle que lo resalté aquí es importante, e instrumento de la redención del mundo. Entonces, fíjate cómo Yahweh idea un pueblo, una nación, para ser el instrumento del mundo. Y es llamativo aquí, me llama la atención, quiero hacer notar, estimados amigos, fíjense en algo. No era una iglesia lo que estaba queriendo formar el Creador. Lo que se habían constituido en los grupos de las personas eran naciones, pueblos. Por lo tanto, Yahweh decide constituir una nación, no una iglesia, aunque esa nación y ese pueblo se identifica luego como la iglesia. De eso vamos a hablar en otra edición. Lo que conocen hoy día como la iglesia, bíblicamente hablando, está íntimamente relacionada con el pueblo y la nación de Israel. Solo que en el idioma bíblico no se traduce al español como iglesia, y por eso se pierde el concepto de iglesia en estas escrituras hebreas. Pero bien, ese no es el tema de hoy, sino solamente quería enfatizar de que la solución del Creador para la redención de la humanidad no era formar o constituir una religión institucionalizada o una institución religiosa. Él ideó crear un pueblo o conformar un pueblo, conformar una nación, la cual sería un instrumento. Entonces, para este fin de constituir esa nación, ese pueblo, Yahweh elige a Abraham. Aquí es donde entra el personaje protagonista del día de hoy. Abraham, ese era su nombre, así como está allí escrito, era como se llamaba este hombre originalmente. Este era hijo de Terah, su padre se llamaba Terah, descendiente de Shem. Shem era el hijo mayor de Noah, o mejor conocido como Noé. En esta versión de las escrituras que estoy utilizando, los nombres están en su lengua original, que es el hebreo. Entonces, Abraham era hijo de Terah, descendiente de Shem. Shem era el hijo mayor de Noé o Noah, y con el llamamiento de Abraham, Yahweh está colocando la piedra fundamental de la nación santa, por medio de la cual redimiría al resto de las naciones del mundo. Redimir significa, ¿verdad?, readquirir, hacer regresar a esas naciones rebeldes a la obediencia y a la reverencia al Creador. Fíjense como dice Génesis 12, 1, 3, Manuel dice, Yahweh le dijo a Abraham, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré a al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por ti. Entonces aquí es donde hay un llamado por parte del Creador Yahweh a la persona de Abraham. Y lo que le dice Yahweh a Abraham es, sal de tu tierra natal, sal de tu casa paterna y ve a una tierra que te mostraré. Y allí te voy a bendecir y tu bendición será tan grande que tu nombre será grande y de ti haré que seas una gran bendición para todas las familias de la tierra. Entonces miren
cómo se proyecta el plan de redención y el instrumento importante que viene a ser Abraham en ese proyecto de redención. Entonces, el propósito del llamamiento de Abraham queda revelado en el nuevo nombre que Yahweh le da. O sea, Yahweh le cambia el nombre a Abraham, por eso es que lo conocemos ahora como Abraham. Y aquí lo dice en Génesis 17, entre los versículos 1 y 8, dice: cuando Abraham tenía 99 años, no era un niño, se le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, es lo que significa el Shaddai. Camina en mis caminos y sé sin tacha. Aquí está de nuevo el concepto del camino, ¿no? Camina en mis caminos. Hoy estamos hablando del camino, de los caminos de Yahweh. Y sé sin tacha. La idea de Yahweh es tener un pueblo que sea sin tacha. Yo estableceré mi alianza entre tú y yo, le dice Yahweh a Abraham, y te haré extremadamente numeroso. Le está prometiendo descendencia. Abraham se tiró sobre su rostro y Elohim le dijo: además, en cuanto a mí, esta es mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Miren cómo ya no solamente, Manuel, date cuenta, mira, no es solamente una nación. Porque algunos teólogos dentro de la cristiandad podrían decir: sí, pero es que eso tiene que ver con los judíos, con la nación de Israel. Eso es para ellos. No, aquí habla de: te haré padre de una multitud de naciones. Así que Abraham no es el padre de una sola nación, la nación que sería el instrumento. No, esa es la nación para redimir. Pero ¿a quién iba a redimir? Al resto de las naciones. El objetivo es todas las naciones del mundo. Entonces, Abraham sería padre de una multitud de naciones. Y luego dice el versículo 5: y no te llamarás más Abraham, o sea, ya le cambió el nombre, que significa padre exaltado, sino que te llamarás Abraham, que significa padre de muchos, porque yo te hago el padre de una multitud de naciones. Entonces, este es el momento en el que Abraham recibe ese tremendo llamado de parte de Yahweh. Miren la importancia que tiene Abraham dentro de la historia de la redención. Una de las cosas que nosotros hablamos, Manuel, es que lamentablemente con esto que comentamos hace poco, de que algunas personas dividieron la Biblia en dos partes, y para rematar enseñan que la parte más grande de esa división, que es la que llaman Antiguo Testamento, prácticamente es una referencia histórica, pero que no tiene vigencia, que está básicamente nula, abolida, como ellos dicen, que la ley está abolida. Entonces, que el Antiguo Testamento no es tan importante como el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de la salvación, cuando escuchamos por allá predicadores hablar del plan de salvación, siempre se habla de Cristo, de Cristo, de Cristo, pero para llegar hasta Cristo, que es el Mesías judío, conocido popularmente como Jesús en el mundo, pero cuyo nombre originalmente es Yahoshua en hebreo. Entonces, para llegar hasta Yahoshua, el Mesías, pues hay que partir desde Abraham. Abraham, además de eso, nos dice en el documento, no lo voy a colocar, pero nos dice en el documento que él fue llamado, además de que su nombre cambió, fue llamado el hebreo. Y el hebreo viene de el significado de la palabra ivrí en hebreo, que significa el que cruza de un lado a otro. El que cruza de un lado a otro se le aplica a Abraham, porque Abraham estaba en un lugar de la Mesopotamia, en la tierra de Ur de los caldeos, y desde allí él tiene que cruzar a la tierra que Yahweh le dijo que le mostraría, y se trata de la tierra de Canaán. Para eso tuvo que cruzar un río y tuvo que entonces ir como un peregrino, así como estamos ahora. Estamos imitando a Abraham. Salió por el camino que el padre le trazó, anduvo como un mochilero. ¿Tú nunca has sido mochilero? ¿Sabes lo que son los mochileros? Esos que andan con unas mochilas, unos morrales en el hombro, por ahí caminando, viajando. Tan buenos los mochileros para hacer contenido de video para subirlo a las redes sociales, ¿no? Entonces, Abraham como un mochilero salió sin saber para dónde iba exactamente, porque Yahweh le fue mostrando en el camino hacia dónde tenía que llegar. Y salió por fe. Por eso es que Abraham es conocido como el padre de la fe. Yahweh se agradó mucho de que Abraham no se puso a cuestionar: pero ¿por qué yo me voy a ir de la casa de mi padre? ¿Pero qué me ha hecho mi familia? ¿Por qué los voy a abandonar? No, obedeció. Hay una fuente extrabíblica judía que nos dice que Abraham en su generación era, a pesar de que su entorno era politeísta, era idólatra, adoraban a muchos dioses, en realidad Abraham, según estas fuentes judías extrabíblicas, dicen que siempre fue monoteísta, respetuoso de un solo Elohim, Yahweh.
y que por esta razón es que Yahweh elige a Abraham. No sabemos, la Biblia no nos lo corrobora, pero se infiere por medio de las actitudes que tiene Abraham. Abraham responde inmediatamente por fe y la fe, según el contexto hebreo, no es simplemente creer. Sin tener dudas, sin ninguna duda, él le dijo, Yahweh, vas a hacer esto, y él lo hacía, sin cuestionar. Así es, y sin siquiera saber para dónde iba. Muchas Correcto. son las muestras de fe que tuvo Abraham el patriarca. Por eso se ganó el premio Nobel de ser el padre de la fe. Y también se conoce como el padre de la fe monoteísta o de las tres religiones monoteístas del mundo. Se le conoce así, aunque yo difiero de que las tres sean monoteístas, porque en realidad el cristianismo no termina siendo monoteísta en toda su máxima expresión. Hay cristianismo monoteísta, pero la mayoría del cristianismo no es monoteísta. No es un monoteísmo puro. El monoteísmo puro ese realmente se encuentra en los pueblos que vienen descendientes consanguíneos de Abraham, que son el pueblo hebreo y el pueblo ismaelita, el pueblo árabe, ese pueblo que viene de la descendencia de Ismael, el otro hijo de Abraham. Y bueno, son realmente monoteístas, que creen en un solo Dios, llamémosle así. Entonces, Sí. pues bien, Abraham parte y va a cumplir esa promesa que es ser bendecido por el Padre. La bendición de Abraham incluye muchos aspectos. Algunos tan solo resaltan que era rico, que tenía muchas posesiones, y el evangelio este que llaman de la prosperidad, lo que hace es hablar de eso. ¿Has escuchado el evangelio de la prosperidad, verdad? Sí, claro. Los que hablan de dinero y que hay que ser rico y que si no eres rico entonces como que no estás en santidad o no estás en nada, no eres un verdadero hijo de Dios, y si te enfermas estás en pecado, y si eres pobre estás en pecado, y una cantidad de cosas como esa. Bueno, algunos se extravían, esos son los caminos extraviados, se extravían de lo que realmente es importante con relación a Abraham, que sí era rico, que sí tenía posesiones, y que fue bendecido no solamente en eso, sino en muchos aspectos, en especial en el aspecto de la fe, de la bendición que sería la descendencia de Abraham para hacer luz a las naciones, bendición para el resto de las naciones del mundo. Entonces, Abraham, el hebreo, ya tenemos el contexto de por qué Abraham es el hebreo. Además, un dato adicional, Manuel, Abraham no era solamente el hebreo por cruzar de un lugar a otro, sino que él también era descendiente de Eber, otro personaje descendiente de Noah o de Noé, y que, pues, por ser descendiente de Eber, también a los descendientes de Eber se le conocían como hebreos. Así es. Bueno, entonces, estamos en el contexto de Abraham como punto de partida. Entonces, ¿qué tiene que ver Abraham con raíces hebreas? Más o menos, ¿me captas lo que he venido diciendo? ¿Por qué mencionamos a Abraham si estamos hablando de raíces hebreas? ¿Qué entiendes tú, Manuel? Bueno, yo lo entiendo que es como, pues el inicio de donde nosotros debemos de partir en este camino hacia el Mesías. Por eso es muy importante Abraham, porque en él comenzamos este caminar, en él podemos darnos cuenta de muchos conceptos del hebraísmo, ¿no? Entonces, para empezar, pues sí, es bueno saber por qué a él se le decía el hebreo también. Entonces, sí, es más que nada porque ahí comenzamos, ahí es donde debemos de comenzar nuestro caminar. Diríamos que ahí básicamente se inicia el camino hacia la restauración, hacia la redención, hacia poner por obra el plan de redención original. Ahora, ¿qué tiene que ver la persona de Yahoshua con Abraham el hebreo? O sea, para los cristianos que Pues nos escuchan, bueno, ¿y qué tiene que ver Cristo con Abraham y el plan de la salvación? sí, bueno, pues él es descendiente, obviamente, y aparte, pues al final de cuentas, Yahushua para eso vino, para que nosotros podamos tener una restauración en nuestras vidas y poder cambiar, pero sí necesitamos entender que es por el camino que Él nos trazó, ¿no? Por eso Él, cuando Él les explicaba a sus discípulos, siempre dice que les explicaba desde Moshe, porque en Moshe, si vemos desde Génesis, pues ya se empieza a hablar de Abraham, ¿no? Entonces, lo que hablaban de Él, las escrituras. Por eso es muy importante entender por qué Yahushua es una restauración para nosotros, ¿no? Nosotros debemos de ser restaurados hacia en el camino, vaya, de las raíces hebreas. Ok, vamos a hacer una cosa para esta interacción entre nosotros y espero que los amigos que nos escuchan se entusiasmen en participar. Vamos a hacer una cosa. Utiliza tú el código de comunicación Yahwista Nazareno y yo voy a utilizar el código de comunicación cristiano.
para que todos entiendan de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué tiene que ver Cristo con Abraham? Bueno, lamentablemente, cuando se inventaron algunos el cortar la Biblia en dos partes y desconectar a Yahoshua, que representa el Nuevo Testamento, de Abraham, que representa el Antiguo Testamento, entonces, pues pareciera que no tuviera nada que ver una cosa con la otra. Pero no, Correcto. Abraham tiene una relación muy directa con la persona del Mesías, con la persona de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, habló de Abraham. Y Sí, es. regularmente, estimados amigos, reflexionemos sobre esto, porque esta sección trata también de ser muy reflexiva o de hacer mucho llamado a la reflexión. Miren, regularmente la gente piensa que Cristo vino a fundar una religión, que Cristo vino a fundar el cristianismo. Y yo, como un paréntesis, pero dentro del mismo tema, pregunto, ¿Cristo era cristiano? Estimados amigos que me escuchan, ¿alguna vez ustedes se habían puesto a pensar, ¿Cristo era cristiano? ¿El mensaje que trajo Cristo hablaba de cristianismo? ¿O Abraham era cristiano? Cuando Cristo habló de Abraham, estaba hablando de cristianismo. Entonces, Yahoshua, Jesús, Cristo, vino con un mensaje donde Abraham era protagonista. Y ya lo vamos a ver en el texto bíblico antes de concluir esta edición de hoy. Entonces, nosotros hoy llamamos a la restauración, caminamos. Fíjense que este camino, regularmente la gente camina hacia adelante, pero nosotros vamos caminando hacia atrás, no de para atrás, sino hacia atrás, mirando al frente hacia atrás. ¿Me explico? El mundo va hacia adelante, hacia lo moderno, hacia avanzando, hacia los cambios, hacia las transformaciones posmodernas. Nosotros que hablamos de restauración, para que sea restauración, como explicamos la vez pasada, hay que desandar, hay que voltear, mirar hacia atrás y comenzar a caminar, a desandar, a regresar. Entonces hay que regresarse en este camino y reflexionar. ¿Hablaba Cristo de cristianismo? ¿Abraham era cristiano? Entonces, ¿qué tiene que ver Cristo con Abraham? Vamos a buscar en las escrituras, vamos a regresar en el camino y vamos a ver dónde se rompió ese hilo que conectaba, así como una extensión de cable telefónico, que si corta se pierde el tono. Entonces se perdió el tono en algún momento de la historia y pareciera que llamar a Cristo entonces es un número distinto para llamar a Abraham. Entonces Abraham está en otra extensión y Cristo está en otra extensión, hablando en el argot telefónico, ¿no? Entonces, no, estimados amigos, hay una línea directa que los une a ambos. Están en la misma oficina, digamos, para comunicarnos con Abraham o para comunicarnos con Yahoshua, están en la misma conexión. Entonces, vamos a ver eso. ¿Cómo se conecta? ¿Qué tiene que ver el plan de salvación, del que tanto se habla en la cristiandad, el plan de salvación, con la persona de Abraham? Voy a compartirles otro documento en pantalla con el cual vamos a concluir y es el siguiente. Fíjense. El camino de Abraham y del Mesías. La edición pasada hablábamos, preguntar por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y anden por él. El camino antiguo de Abraham tiene mucho que ver con el camino del Mesías. Esa conexión de la que acabamos de mencionar es un camino que conecta desde Abraham hasta el Mesías. Y eso tiene que ver con las raíces hebreas. Entonces hablemos del camino de Abraham y del Mesías, que es raíces hebreas. Y vamos a ver en un libro del Nuevo Testamento de Juan 8:39. Juan 8:39, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Y a Josué, Jesús, les dijo, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. ¿Habló o no habló Cristo de Abraham? Y no solamente fue que habló, sino que lo puso como referencia para imitar. Ustedes, le está hablando a los judíos, se justifican diciendo que son hijos de Abraham. Vamos a aplicar eso a la forma contemporánea. Cristo le está hablando a un grupo de religiosos de su momento, la religión en boga, la religión oficial de esa gente era el judaísmo, no el de ahora, el judaísmo de aquellos días. No tiene mucho que ver el judaísmo de ahora con ese. Entonces, el judaísmo de los fariseos de aquel entonces era básicamente el que predominaba a la par del judaísmo de los saduceos y otros grupos religiosos dentro de la sociedad judía. Pero básicamente el fariseísmo era lo que más resaltaba allí. Y a ellos les está hablando Yahoshua, Jesús, y le dice, bueno, ustedes se justifican diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, para ellos era un orgullo decir,
nosotros somos hijos de Abraham. Y aunque eso era una forma orgullosa de decirlo, estaban bien claros en que había que ser hijo de Abraham para estar en el camino. Estimados amigos, es importante que Abraham retome una posición protagónica dentro del camino de la fe y del plan de salvación. Estos judíos sabían que había que tener una relación con Abraham y nosotros somos hijos de Abraham, porque ser hijo de Abraham es estar dentro de la promesa de la nación grande y de la descendencia grande y del pueblo numeroso que se le prometió a Abraham. En otras palabras, yo decía, nosotros somos pueblo de Yahweh porque somos descendientes de Abraham. Y Yahoshua les dijo, les llamó la atención, bueno, ustedes dicen ser hijos de Abraham, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Se íntegro, se le dijo a Abraham, se íntegro, bueno, sean íntegros, que es lo que no eran ellos. Entonces, les dice en el versículo 56 de este mismo capítulo, Abraham, su padre, se alegró de ver mi día, él lo vio y se gozó. ¿Se dan cuenta de esta revelación que dio Yahoshua? Miren lo maravilloso, Manuel. Es sorprendente esto. Yo me emociono cuando veo estos textos así porque es tremendo. Abraham, aquel personaje que parece que en la cristiandad no tuviera mucha importancia, Yahoshua, Jesús, Cristo dijo, vio mi día. Y no solamente lo vio, se gozó. Ahora, ¿qué será lo que quiere decir ahí? ¿Será que Abraham tenía internet o una bola mágica que veía el futuro? Porque Abraham no vivió en los días de Yahoshua, ¿verdad? Hay una gran brecha de tiempo entre Abraham y Yahoshua. ¿Cómo crees tú que será eso? ¿Qué fue lo que quiso decir Yahoshua con eso? Que Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cómo fue que lo vio? Bueno, seguramente el Padre le mostró a Abraham por revelación, al mencionarle que iba a ser padre de muchas naciones. Él, a lo mejor, yo así lo entiendo, ¿no? Él tuvo alguna visión, tuvo una revelación de parte del Padre y vio lo que iba a suceder cuando viniera Mashiach. Por eso dice, se alegró de ver mi día. Yo creo que Abraham, al ver eso, se alegró, claro, entendió lo que... Entonces, sí, lo vio, lo entendió y se gozó, se alegró. Sí, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Qué nos muestra aquí? Que Abraham sí es importante en el plan de redención. ¿Por qué? Porque esto nos muestra que era profeta para poder ver algo que estaría en el futuro, no que era brujo, vidente, no sé, ese tipo de cosas, no, mago. No, él lo que era un profeta de Yahweh que recibía, lógicamente, esto lo vio por revelación, porque el único que sabe el futuro es el creador soberano omnipotente, Hashaddai. Entonces, el Shaddai, poderoso omnipotente, le mostró, lógicamente se infiere aquí, a Abraham que vendría el Mashiach. Entonces, no está separado el propósito con Abraham del propósito con el Mesías, con Cristo, porque si no, ¿qué razón tendría de que el Padre le mostrara a Abraham que vendría el Mashiach, si no tuviera nada que ver con él? No tendría ningún sentido. El hecho de que Abraham hubiese visto en visión probablemente lo que vendría, ese vástago, ese descendiente, porque Pablo luego en una ocasión, estimados amigos y Manuel, Pablo dice que realmente el Mesías es la simiente de Abraham. O sea, de todos los descendientes que se prometen ser numerosos, hay uno que se le define como la simiente de Abraham, en singular. Está la simiente en plural, pero también está la simiente en singular. Y ese es Yahoshua, la simiente de Abraham, Jesús, Cristo. Entonces, aquí hay una relación muy estrecha, muy íntima, muy inseparable de Abraham con Yahoshua. Él vio lo que vendría y le disgustó que no sería él el protagonista. No, dice, se gozó, se alegró. Miren lo maravilloso, Abraham, siglos atrás, se gozó, se alegró de ver la redención de la humanidad, porque eso fue lo que él vio en Yahoshua. Cuando dice vio mi día, es el día de la manifestación de Yahoshua como rey soberano del mundo, como redentor, como aquel que vino a pagar primero el precio del pecado y luego viene a traer esa restauración a la creación, ese paraíso con el cual Yahweh creó al hombre en un principio. ¿No te parece esto maravilloso, hermano? Esto que está aquí revelado entre Abraham y Yahoshua. Tremenda bendición. Es algo hermoso que nos llena de alegría porque sabemos que va a llegar ese día que el Mesías dice que es mi día. Entonces sabemos que vendrá, confiamos en esa palabra de él. Y es muy importante recalcar que sí, en el cristianismo a veces, por ejemplo, si nosotros mencionamos a Abraham como alguien importante,
normalmente en el cristianismo dicen, no, 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 ellos son cristocéntricos, ¿verdad? Entonces, no, no, no puede ser más importante. Y no es que sea más importante que el Mesías, pero simplemente si el Mesías, Yahushua, Jesús, nos enseña a poner atención en lo que Abraham, el ejemplo que nos dio Abraham, pues es porque es importante. Entonces, ahí es donde nosotros queremos explicarles a nuestros hermanos cristianos que no tiene nada de malo observar los ejemplos de Abraham, de Moshe, de distintos personajes, sobre todo ahorita que estamos hablando de Abraham, pues no es quitarle su lugar al Mesías, simple y sencillamente es, si Él nos lo muestra como un ejemplo, pues hay que tomarlo, ¿no? Y vivirlo de acuerdo a como Él nos enseñó. En distintas ocasiones, Yahushua, Jesús, usó a Abraham como ejemplo, como cuando la visión de Lázaro y Abraham. Entonces, son distintas veces en las que el Mesías nos muestra que Abraham es un ejemplo a seguir, no nada más él, sino Abraham y otros personajes después. Sí, y también no solamente que, o sea, no es cualquier cosa, la posición o la relación de Abraham con Yahoshua, el Mesías. Yo dije que iba a hablar en términos cristianos, pero a veces se me dificulta. No es extraño ni de poca importancia la relación de Abraham con Cristo, porque No, es lo que le da sentido a la venida de Cristo, a la aparición de Cristo en la tierra, en el mundo, y no por casualidad en la tierra de Israel. Entonces, correcto. allí, cuando Abraham, cuando Yahoshua, perdón, habla de Abraham, es porque él está de alguna manera diciendo, yo soy la simiente de Abraham, yo soy el representante legítimo de Abraham, ese que ustedes llaman su padre, yo soy quien lo representa a él en este momento presente. ¿Me explico? Yo soy el Correcto. representante de Abraham ahora delante de ustedes. Y ustedes dicen que Abraham es su padre, pero no hacen las obras de Abraham. ¿Te das cuenta lo importante que Yes. tiene que ver? Entonces vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí este documento para ir ya concluyendo en este tema. Entonces, ya entendiendo que el camino comienza desde el camino del plan de redención, que es el plan de restauración, comienza desde Abraham, desde que Abraham comienza a caminar y nos lleva hasta Yahoshua, hasta Cristo. Y recordemos que el pasaje de Jeremías 6:16 nos dice, y anden por él, y anden por Así él. Entonces, es. la restauración de las raíces hebreas de la fe, por eso hablamos de raíces hebreas, porque las raíces, así como en una planta, están hacia el fondo, en este caso es hacia atrás en la historia, en la persona de Abraham, y allí comienza, cuando dice Jeremías, el buen camino, y anden por él, busquen en las sendas antiguas, el buen camino. Entonces, el buen camino termina yendo hacia atrás en Abraham, y realmente desde Abraham comienza hacia adelante. Entonces, ese es el buen camino, estimados amigos, estimados hermanos cristianos. Pongamos los ojos en Abraham para comenzar el camino que nos va a llevar hacia Cristo. Y por ese camino será menos probable extraviarnos. Como dice en Jeremías Correcto. 6:16 que algunos se extraviaron. Si seguimos el camino que nos trazó Abraham y cómo Abraham va evolucionando, porque de Abraham no solamente se queda en él, porque él, como todos los seres humanos, tuvo que morir, ¿verdad? No está vivo en ninguna parte. Abraham está en la sepultura esperando el día de la resurrección. Murió Yes. Abraham, pero él dejó su descendencia. El hijo de Abraham, Yitzhak, hijo de forma milagrosa. De eso podemos hablar en otro momento. Todos quizás conocen la historia del milagro, de cómo Abraham tuvo hijo en su vejez con su mujer, que ya ni siquiera tenía las costumbres de las mujeres, no veía el periodo, la regla, y nació un hijo de manera sobrenatural y se le puso por nombre Yitzhak, que significa risa, mejor conocido como Isaac. Isaac es una adaptación al español de la palabra Yitzhak, que significa risa o sonrisa. Entonces, porque Sara, la mamá de Yitzhak, se rió, se sonrió cuando supo que iba a tener un hijo en su vejez. Entonces, por eso al muchacho le pusieron por nombre Yitzhak, porque en hebreo a la gente tiene significado su nombre. Y entonces con Yitzhak sigue la genealogía, la descendencia, viene de los hijos de Yitzhak, Jacob, y a través de los hijos de Jacob, 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel, y con ellos se conforma el pueblo de Israel, que luego se constituye como una nación. Más adelante con Moisés, cuando Moisés saca ese pueblo de Egipto, se constituye Israel como una nación. ¿Y qué nación es esa? La que se le dijo a Abraham que sería instrumento para la redención de las demás naciones, bendición para todas las demás naciones de la tierra. Entonces, anden por él, Manuel, retomando la conexión con el texto de la edición pasada. Para mí se puede
traducir en restauración. Andar por él es restauración. Es volver hacia el punto de partida con Abraham y comenzar a andar allí, mirando siempre las señales en el camino que nos da la Torá, los profetas hebreos, la escritura hebrea, y eso nos va a llevar seguramente, sin equivocaciones, hacia la persona de Cristo. Y al verdadero Cristo de la Biblia, no al Cristo de la religión institucionalizada, sino al Cristo de la Biblia, al personaje judío, hebreo, rabino, que está en la escritura, más que al Dios griego que luego fabricó el cristianismo. Entonces, la palabra restauración viene de un término griego que se conoce como apocatástasis y que según diccionarios de español tiene como significado básicamente reparación o restablecimiento, y reparar o restablecer es la acción de volver a poner una cosa en el estado que tenía antes, en el estado que tenía originalmente. En eso consiste, en síntesis, el concepto de la restauración de la fe hebrea. Entonces, restaurar la fe bíblica es restaurar la fe hebrea, la que nace con el hebreo. Porque Abraham, Manuel, no era solamente un caminante, un mochilero, alguien que andaba de viaje. Abraham tenía fe, como mencionamos en un principio, y esa fe se traduce también en creencias, en convicciones. Y esa fe abrahámica, monoteísta, es para nosotros la referencia, el modelo para llegar hasta Cristo. No puede ser que Abraham haya tenido un sistema de creencias distinto al que tenía Cristo cuando vino a la tierra. ¿No te parecería eso como una contradicción? Que Cristo estuviera enseñando cosas distintas a lo que creía Abraham y su pueblo en aquel entonces. Sí, es correcto. No es posible. Él tenía su fe monoteísta, pura, en Yahweh, y es lo mismo que el Mesías, que Cristo enseñó. Él no vino a enseñar ninguna doctrina de tres personas Ni en de un tres, solo. ni de más. O sea, ¿tú crees que habría sido Yahoshua o Jesús, habría sido un representante legítimo? ¿Le habrían hecho caso los discípulos que le siguieron si él hubiese dicho, por ejemplo, yo soy el segundo de la Trinidad, yo soy parte de los tres dioses que forman la Trinidad? Ustedes han visto a Abraham hablar de Trinidad o de tres dioses o de dos dioses o de muchos dioses. Dijimos que hay una fuente judía extrabíblica que dice que Abraham en su generación politeísta, que adoraba muchos dioses, era un monoteísta y por eso es elegido. Pues si esa premisa es cierta, entonces no puede haber una separación en Yahoshua de la enseñanza o la creencia de Abraham. Él era el representante legítimo de Abraham, por lo tanto él tenía que ser monoteísta como su padre Abraham. Y entonces, ¿qué es lo que hay que restaurar de la fe? Dijimos en la edición pasada, párense en los caminos, pregunten por la senda, las religiones, fíjense, indaguen, y entonces hallen el buen camino, que ya dijimos que parte con Abraham, y anden por él. Y eso significa hacer corrección, corregir. Cuando nos extraviamos del camino tenemos que corregir la senda. ¿Qué es lo que estamos llamando nosotros a hacer? A todos los creyentes en la Biblia. Ya aquí es independientemente de denominaciones y de cuestión. Usted, fuera de la denominación cristiana, si usted cree en la Biblia, si usted dice que tiene fe bíblica, vamos por el camino de la Biblia, revisando las señales en el camino, si estamos o no estamos por él. ¿Y eso cómo lo podemos corroborar? Por lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que hay que restaurar? Dijimos que restaurar es volver a su estado original una cosa. Entonces, la fe, estimados amigos, puntualmente, la fe hoy necesita ser restaurada en los grupos religiosos que usan la Biblia. ¿Por qué? Porque se han desviado en distintos aspectos, en distintas doctrinas. ¿Qué hay que restaurar? Bueno, lo primero que hay que restaurar es, y con esto vamos a terminar, la deidad. ¿Quién es Dios? ¿Cuántos dioses son? Uno. Yahweh es uno solamente. ¿Y dónde dice eso? Puedes leer lo que dice ahí la Escritura en Devarim 6.4, que es Deuteronomio 6.4. Si es Devarim, Deuteronomio 6.4 nos dice, escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh uno es solamente. Yo te pregunto, porque es que estimados amigos, miren, no crean ustedes que nosotros aquí estamos para atacar a nadie.
A veces en la forma de hablar quizás puede que sonemos como si estuviéramos atacando a alguien o a los cristianos o a algún... No, no, no. Esa no es nuestra intención. Si alguien lo toma así, nos disculpamos porque no es la intención. Pues estamos conversando entre Manuel y yo aquí y quizás para alguno pueda sonar ofensivo, pero no es nuestra intención ofender a nadie. Ahora, cuando nosotros leemos este texto, yo me pregunto, ¿hay otra manera de entender eso? O sea, no están las palabras claras. Entonces, aquí lo que hay que fijarse bien es qué dice el texto sagrado, que es la fuente de sabiduría y conocimiento. Deuteronomio o Devarim 6:4. Deuteronomio viene del griego, Devarim viene del hebreo. Es el mismo libro de la Biblia. En el capítulo 6, versículo 4 dice, se los voy a decir en hebreo, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Eso es lo que dice allí el texto. Y lo traducen como, escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente o Yahweh uno es. También lo traducen. Y aquí donde dice Elohim, pues las Biblias regularmente traducen Dios. Escucha Israel, algunas ponen Jehová y dice Yahweh es nuestro Dios, Yahweh uno es. Con esto queremos terminar, con una reflexión final. Dice la Escritura, estimados amigos, no lo digo yo, Dios es Yahweh solamente. Esto que está en pantalla no lo escribí yo. Eso está en el texto hebreo de la Escritura Sagrada. Y eso, estimados amigos, lo citó Yahoshua en varias oportunidades. Cuando Yahoshua le dijeron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Lo pueden buscar en los libros del Evangelio. Alguien le preguntó al maestro Yahoshua, alguien le preguntó a Cristo, le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él les dijo, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Es decir, oh Israel, Yahweh nuestro poderoso, nuestro Dios, nuestro Elohim, Yahweh es uno. Varias veces lo citó Yahoshua. Cristo Jesús dijo que Dios es uno. Entonces, si la Escritura está diciendo tanto en los días de Moisés, que es el libro de Deuteronomio, como en los días de Yahoshua, que Dios es uno, porque la religión institucionalizada está diciendo que son 3 en 1, o que son 2, o que es Cristo nada más, o cosas por el estilo. ¿Por qué han desviado la mirada del Elohim viviente, único y soberano, que envió a su Hijo a la tierra, por poner los ojos en el Hijo o en figuras como un Dios trino, por ejemplo? ¿De dónde sale eso en la Escritura? Lo vamos a analizar en próximas ediciones. El tiempo no nos alcanza para más, estimados amigos. Si le interesa saber más sobre esto, monoteísmo, Abraham, la fe monoteísta de Yahoshua, escríbanos en los comentarios, denos su opinión y estaremos respondiendo a sus preguntas. Muy importante llegar a entender a qué nos referimos con restauración de las raíces hebreas. A esto nos referimos a regresar a la senda antigua, nos referimos a estudiar el personaje de Abraham, saber qué es lo que él practicaba. En esto caemos, pues, en que Abraham tenía una fe monoteísta, pura, y que además eso es lo que el Mesías, Yahoshua, Cristo, Jesús, como lo conocen la mayoría de las personas, enseñaba también. Entonces, no lo hacemos con la intención de ofenderlos, no lo hacemos con la intención de atacarlos, es una conversación. Esperemos que les sirva, y si tienen dudas, pueden visitar nuestras páginas de internet de Yahweh Ben Internacional, nuestra emisora radial. Manuel acaba de mencionar nuestra página web, que es ayahwehben.com. Lo vamos a poner ayahwehben.com y vamos a dejarlo en la descripción del video para que puedan ir a la página. Y hay mucha información escrita en audio, en video. Esa página tiene años y nosotros llevamos años hablando de este tema o de estos temas de las raíces hebreas. En la página de ayahwehben.com podemos encontrar para la transmisión en vivo de la RBR también. Y también va a encontrar nuestro canal de YouTube que viene de la Asamblea Local de Caracas, Casa de Restauración, y allí hay videos que quedan cada semana de lo que hacemos el servicio cada sábado. Entonces, bueno, la invitación, estimados amigos, es a dejarnos un apoyo si les gustó este contenido, con un like, con comentarios positivos, con preguntas. Por ahora nos tenemos que despedir hasta una próxima oportunidad. Que
que la paz y la bendición del Padre Eterno sea con todos ustedes. Shalom, hermano Manuel. Bendiciones Shalom. para todos y que nos veamos pronto en el camino. Hasta entonces.